Recording is on. 20 de octubre, electivo de medieval, Anselmo, Monologion. Ya, bueno. No logro compartir pantalla. No sé qué pasa hoy con estas plataformas. Ah, sí, ahí lo encontré. Ventana. Ahí debería verse la pantalla, ¿sí? Sí, profe. Ya, bien. Vamos a empezar entonces hoy con el Monologion. Ah, pero alguien tenía todavía una pregunta del contenido anterior. Yo, profe. Espera que ahora, a ver, sí. Sí, adelante. En el capítulo 4 del De Entes de Sentia, Tomás está de acuerdo con Avicena respecto a la naturaleza de los universales cuando este último afirmaba que los universales no, o sea, su naturaleza no es ni ser uno ni ser múltiple. Bajo esta premisa, entre comillas, ¿sería correcto afirmar que Tomás entiende que el universal no es ni particular ni individual, sino que se da de una forma en los entes particulares y se da de otra en el alma? Correcto, sí. Sería correcto afirmar eso. Se da de un modo en el alma y de otro modo, claro, como que él dice que en el ente, claro, como no es ni uno ni múltiple, en el alma sería uno y en el ente particular sería múltiple. Sí, porque como que se multiplicaría, dice él, según los entes particulares, ¿no? Ya, profe, gracias. Claro, y eso es lo que yo le critiqué, en el fondo, ¿no? Eso de que pueda cambiar de estatus como si fuera algo. Claro, eso delata yo creo, una cierta percepción realista del universal, ¿no? Como si fuera algo que cambia de estado según el lugar donde está, como si fuera algo que cambiara de lugar o cambiara de situación. Situación real, ¿no? Porque son como diferentes situaciones reales. Mientras que el universal en realidad es algo que no, precisamente no es afectado por las situaciones reales, ¿no? Claro que nuestra percepción de él sí es afectada, ¿no? Pero no el estatus del universal como tal. Él como tal, para poder ser universal, para poder ser uno, para poder ser inteligible, tiene que ser siempre igual, siempre el mismo. No puede ir como variando, ¿no? Claro, es participado por el ente particular, pero no es lo mismo que decir que él es participado a decir que cambia de estado, ¿no? Ahora, esta doctrina de los tres estados también la van a encontrar en ese pedacito del comentario a las sentencias, supersentencias, que yo no pude encontrar en la traducción castellana, porque en la biblioteca no sé por qué está desaparecido. Yo no lo tengo en castellano, un pedacito corto, pero lo tienen en latín, y ahí habla de los tres estados del universal, que están como ante rem, in re y post rem, ¿no? O sea, antes de la cosa estarían en la realidad, o sea, en la mente divina, en la cosa, como informando la cosa, y después post rem en la mente, ¿no? Hay un sentido correcto en que se puede tomar esa doctrina, que el universal puede ser visto bajo esos tres aspectos, ¿no? Pero otra cosa es que una entidad pueda ser vista bajo esos tres aspectos, ante rem, in re, post rem, y otra cosa es que cambie de estado, que digamos que cada uno de esos aspectos sea un estado. Yo creo que ahí está como un poco el error de la interpretación de Avicena, que después recalca ahí Tomás de Aquino en el De Entes de Esencia.
Bien. No sé si quedó un poco más claro. Sí, profe, gracias. Bien, pasemos entonces al monologion. Bueno, aquí pasamos a otro tema que es la demostración de la existencia de Dios, pero está directamente relacionado con el tema anterior, porque siempre es una extensión del tema de los universales, solo que en este caso enfocado a una cierta clase de universales, ¿no? Los que la filosofía posterior llamará trascendentales, ¿no? Los conceptos que digamos, transcienden los géneros y las especies, ¿no? Porque por universales, en la discusión del siglo XII-XIII, se entienden en general géneros y especies, ¿no? Pero evidentemente detrás de los géneros y especies están los conceptos de mayor rango, de mayor amplitud, que podríamos llamar los más universales, o sea, son los más universales de todos, por eso trascendentales, porque transcienden todas las especies y todos los géneros, en el sentido que son más amplios, ¿no? Son más amplios y son prácticamente coextensivos a todo el ser, ¿no? Y por eso después se pueden aplicar a la demostración de la existencia de Dios, porque son conceptos precisamente que, digamos, ocupan todo el rango del ser, ¿no? Como Dios finalmente es el ser, entonces por eso están directamente relacionados con la naturaleza de Dios por un lado y la esencia de Dios. La existencia y la esencia, la naturaleza y la existencia de Dios. Bien, y a esto se dedica toda la primera parte del monologion. Así que vamos a leer eso ahora. Bueno, el monologion con Anselmo retrocedemos nuevamente en el tiempo. Estamos antes de Tomás de Aquino, volvemos a los tiempos de Abelardo y un poco antes también. Y bueno, estamos en el ambiente monástico. Anselmo es un joven que, bueno, no sabe mucho qué hacer con su vida, no está en muy buenas relaciones con su familia, finalmente se va de su casa y, bueno, en busca de una familia de una nobleza de mediana, digamos, mediana importancia, pero no siendo él el primogénito, tiene que entonces ir a buscarse la vida, digamos. En ese momento las opciones son básicamente o la vida militar, ¿no? o la vida religiosa para alguien que venía de ese estrado social. Pero él tiene también un gran interés por el conocimiento, entonces no entra a cualquier monasterio, sino que anda buscando un lugar que sea bueno también como escuela, una buena escuela monástica. Y después de varias, bueno, él nace en los Alpes, entre lo que ahora es Italia y Francia. Bueno, propiamente es Italia, Aosta, ahora, pero es esa zona de confín que es un poco bilingüe, ¿no? Ya en esa época era así. Entonces, bueno, él sabe que las escuelas, hay famosas escuelas en el norte de Francia. Viaja un tiempo por Francia, finalmente se queda en el monasterio de Bec, en Normandía, donde hay un maestro reconocido en esa época, Lanfranco de Bec, entonces era su maestro. Normandía se está llamando así ya porque han llegado los normandos hace poco, ¿no? La invasión de los vikingos, los hombres del norte, que han invadido Normandía y después de invadir Normandía han pasado también a Inglaterra, ¿no? De manera que hay también una conexión estrecha entre Normandía y la monarquía británica, o sea, la nueva monarquía inglesa que a partir de Guillermo el Conquistador, ¿no? Ha instaurado un nuevo reino en Inglaterra. Y por eso, bueno, Normandía, aún siendo parte del continente, por lo tanto, Francia, estamos acostumbrados a pensarla como Francia, pero políticamente en esta época es más cercana a Inglaterra, ¿no? Porque es la misma dinastía, y Normandía durante mucho tiempo fue un feudo también del rey de Inglaterra. Y bueno, él también después pasará a Inglaterra, porque como hay una conexión estrecha con Lanfranco, monje de Bec, en Normandía, pasará a ser después arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, y por lo tanto el obispo más importante de Inglaterra. Y después de la muerte de Lanfranco, también Anselmo pasará a Inglaterra y será a su vez también arzobispo de Canterbury
Por eso es conocido con varios nombres: Anselmo de Aosta, Anselmo de Bec o Anselmo de Canterbury, que será la sede definitiva. Y bueno, en Inglaterra después tendrá que dedicarse mucho también a asuntos políticos, porque como arzobispo tendrá que enfrentar los conflictos, evidentemente, entre poder temporal, ¿no? El poder del rey y el poder del arzobispo. Y entonces eso lo llevará a también dedicarse a la política, que no era su mayor interés, ¿no? Él siempre fue más bien un hombre como de estudio. Bueno, los mejores años como estudio son los que pasó en Bec como maestro, porque ahí él funcionaba por un tiempo como abad, pero también como maestro. Y entonces, bueno, estos escritos filosóficos que tenemos, que son muy importantes, nacen todos de esta experiencia de la escuela monástica. No, todavía es una escuela pequeña, todavía no es lo que será después la universidad en los siglos siguientes. Son pocos alumnos, muchos son monjes, pero en este pequeño restringido ambiente se da nuevamente ese milagro que se da en algunos momentos felices de la historia de la filosofía, donde un pequeño grupo de gente realmente interesada en esto, como había sido el caso de Sócrates, ¿no? Con sus discípulos, o también el caso de Agustín con sus amigos, ¿no? Precisamente en estos pequeños grupos, sin grandes pretensiones académicas, etcétera, nace, sin embargo, un diálogo, y eso lleva al nacimiento de grandes obras. Las obras de Anselmo son obras fundamentales para la filosofía occidental, para la filosofía en general. Tienen además la ventaja de que son sintéticas. Anselmo tiene el don de la síntesis, es muy claro, riguroso, sintético. Entonces también son muy útiles bajo ese punto de vista, porque no se dispersan en muchas cosas quizás secundarias, sino que se centran en los temas realmente capitales. Bien, en el mismo prólogo del monologio, él explica un poquito el origen de estas obras, cómo nacieron. Ahora me pierdo un poco, no sé si estoy compartiendo o no. ¿Estoy compartiendo pantalla? Se dejó de compartir. ¿Ahora? Ahora se ve, ya no se ve. Ahora. A ver. Comparte. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Leamos también, antes del prólogo, la carta al arzobispo Lanfranco, como dijimos, ex abad de Bec, y que ahora está en Inglaterra, y que evidentemente quedó muy amigo de Anselmo, y bueno, ahora él escribe esta carta. ¿Quién quiere partir? ¿Yo puedo leer? Ya, perfecto. Carta al arzobispo, ¿cierto? Espera, como ya es tarde, saltémonos la carta al arzobispo. Partamos directamente por el prólogo. Ya. No veo la pantalla, así que lo voy a leer lo que descargué. Ok, ya, perfecto. Algunos hermanos me han pedido con frecuencia y con instancia que les ponga por escrito y en forma de meditación ciertas ideas que yo les había comunicado en una conversación familiar sobre el método que se debe seguir para meditar sobre la esencia divina y otros temas afines a este, consultando más bien su deseo que la facilidad de la ejecución o la medida de mis propias fuerzas me trazaron el plan de mi escrito, pidiéndome que no me apoyase en la autoridad de las Sagradas Escrituras y que expusiera, por medio de un estilo claro y argumentos al alcance de todos, las conclusiones de cada una de nuestras investigaciones, que fuese fiel, en fin, a las reglas de una discusión simple, y que no buscase otra prueba que la que resalta espontáneamente del encadenamiento necesario de los procedimientos de la razón y de la evidencia de la verdad. También han querido que no me desdeñase de responder a las objeciones de los simples y aún de los necios. Por mucho tiempo me rehusé, y
y midiendo esta empresa con mis fuerzas, no dejé de encontrar numerosas razones para excusarme, porque cuanto mayores eran mis exigencias para que hice fácil esta materia, tanto más aumentaban para mí las dificultades con sus deseos. Vencido, finalmente, por la molesta importunidad de sus oraciones y por su piadoso y respetable celo, más que contrariado por la dificultad del tema y la debilidad de mi espíritu, consentí, por el cariño que les tengo, en realizar, tan exactamente como pueda, el plan que me había trazado. Lo que más me decidió fue la esperanza de que este escrito no sería conocido más que de aquellos que me lo habían pedido y que muy pronto, cansados de leerle, no tardarían en sepultar en el desprecio y el olvido una obra hecha más para que dejasen de molestarme con sus instancias que para satisfacer competentemente su justa curiosidad. Pero ha ocurrido, no sé cómo, y contra mi esperanza, que han sacado copias del manuscrito para aprendérselo de memoria y conservarlo por tiempo largo. No solamente los hermanos, sino también otras personas en gran número. Al examinarlo de nuevo escrupulosamente, no he hallado en él nada que no se ajuste rigurosamente a los escritos de los santos padres, y principalmente de San Agustín. Si alguien, pues, encontrase en este opúsculo alguna opinión novedosa, sospechosa o contraria a la verdad, que no me trate enseguida como un innovador o apóstol de la mentira, que lea atentamente el Tratado de San Agustín sobre la Trinidad y que juzgue mi escrito según el de este Santo Padre. Cuando digo que se podría considerar a la Trinidad como tres substancias, he seguido la opinión de los griegos, que admiten tres substancias en una esencia compartiendo la misma fe que nosotros, que confesamos tres personas en una substancia, porque entienden por substancia en Dios lo que entendemos por persona. En cuanto a todo lo que yo digo, lo presento suponiendo un hombre que examina y busca en la soledad de su pensamiento lo que en un principio no había comprendido. Tal era el voto de los hermanos y el deseo que yo quería satisfacer. Por lo demás, ruego con instancia a aquel que transcriba esta obra que tenga cuidado en encabezarla con este prólogo, porque tiene su utilidad para la inteligencia de lo que sigue el saber en qué intención y de qué manera ha sido escrita esta disertación. Pienso, además, que el que lea este prólogo no se dejará llevar de un juicio apasionado si encuentra en él algún principio contrario a sus opiniones. Bien. ¿Qué es aquí lo más interesante, que más llama la atención? Podría ser que quiere dar una evidencia o una prueba de la existencia de Dios sin recurrir a la Sagrada Escritura. Claro, ese es el punto quizás más interesante, ¿no? Y bueno, es interesante que son los propios alumnos que se lo piden, ¿no? Porque dice, consultando su deseo, etcétera. Bueno, en una conversación familiar, ellos, bueno, es claro, una clase que él hacía, pero era finalmente, eran un grupo, digamos, de amigos, ¿no? En una conversación familiar, pero se llega a no, es interesante que se llega a este punto, que los alumnos, digamos, piden eso, o sea, que se distinga bien, en el fondo, la enseñanza que se da sobre Dios basada en la Sagrada Escritura, entonces lo que después se llamará teología, en el sentido de basada en la revelación, y la doctrina sobre Dios que se puede dar con los argumentos, diríamos, de la pura razón, ¿no? Basados, entonces, no apoyados en la autoridad, sino que eh, por medio de un estilo claro y argumentos al alcance de todos, entonces, que se basara en definitiva sobre la pura razón, no apoyada en la autoridad, ¿no? Y que respondiera también las objeciones, incluso las que pueden parecer las más necias, ¿no? Y él no se sentía capaz de hacerlo, finalmente lo hace porque lo siguen molestando y pensando que no trascendería ahí prácticamente de la escuela, que quedara como un apunte ahí dentro de la escuela, y en cambio pasa todo lo contrario. También porque la memoria, ¿no? La capacidad de memoria de estas personas es muy superior a la nuestra, y ellos entonces son capaces incluso de aprendérselo de memoria, ¿no? Y después copiarlo, y muy rápidamente. Entonces, efectivamente, los escritos de Anselmo se empiezan a difundir por los varios monasterios benedictinos y después fuera de los monasterios. Él entonces lo revisa,
¿no? Dice, no está contento con eso, pero finalmente dice, bueno, lo revisé y no encontré nada malo en él, ¿no? Nada falso, nada que no se ajuste. Claro, aquí es importante también el recurso a un argumento de autoridad, pero que es diferente al de la Sagrada Escritura, ¿no? Una cosa es la autoridad de la Sagrada Escritura, otra cosa es la autoridad de los santos padres. No está evidentemente al mismo nivel, pero es como un índice, o sea, no se encuentra en mis escritos nada tampoco, no solo que no contradiga la Escritura, sino que tampoco contradiga a los santos padres. Bueno, y entre los santos padres, por supuesto, en Occidente, no lejos, el más importante es Agustín. Y sobre estos temas específicos, el escrito más importante es el De Trinitate, ¿no? Entonces, de ahí que él dice, en realidad, aunque el lenguaje es diferente, podría pensarse, claro que podría pensarse que yo digo algo diferente, pero si uno lo examina bien, verá que en realidad no hay contradicción, ¿no? Bueno, está el tema de la terminología trinitaria, del que nosotros también ya hablamos. 3 sustancias, dice él, lo que en griego se dice 3 hipóstasis. Entonces sigue esta terminología que en realidad en el ambiente latino después será rechazada, ¿no? Se hablará no de 3 sustancias, sino que de 3 personas en latín, ¿no? 3 personas en una sola sustancia. Porque ellos, claro, entienden por substancia, hipóstasis, ese sería el término griego, entienden por hipóstasis lo que nosotros entendemos por persona. Pero eso de la sustancia, digamos, el tema trinitario lo trata después, digamos, y no es el punto donde nosotros vamos a concentrarnos. Nosotros vamos a concentrarnos más bien en la primera parte donde se habla de la demostración de la existencia de Dios propiamente tal, y después de algunas doctrinas relacionadas con eso que vienen hacia la parte, como la tercera parte de la obra, donde habla del verbo. Bien, y entonces él parte directamente en el capítulo 1, ya directamente con la demostración, que hay algo absolutamente bueno, grande y superior a todo lo que existe. Aquí ya empieza con el argumento para la existencia de Dios. ¿Quién quiere seguir? ¿Yo puedo seguir? Bien. Ya. Lee todo el 1. Que hay algo absolutamente bueno, grande y superior a todo lo que existe. Si alguien ignora que existe una naturaleza única, superior a todo cuanto existe, que se basta a sí misma en su eterna bienaventuranza, y que por su omnipotente bondad da a cada criatura lo que hace que ella sea lo que es, y el que sea buena en algún aspecto. Si ignora otros muchos puntos que necesariamente creemos sobre Dios y las criaturas, no importa que esta ignorancia venga de falta de instrucción o de falta de fe. Pienso que, con tal que sea un poco inteligente, podrá convencerse por la sola razón, al menos en gran parte, de estas cosas. Y como puedo hacer esto de muchas maneras, le presentaré una que, según creo, le será muy fácil. Como quiera que todos los hombres desean gozar, pero únicamente de las cosas que juzgan buenas, fácilmente pueden caminar alguna vez su espíritu para buscar el ser del cual procede la bondad de las cosas que no desea más que porque las juzga buenas, para que de esa manera, guiado por la razón y ayudado por este ser que busca, llegue a conocer lo que no es razonable ignorar. Sin embargo, si en este escrito adelanto alguna cosa que no se haya demostrada por una autoridad mayor, deseo que se piense que, aunque, a causa de las razones que no parecen ciertas, la conclusión sea presentada... Que me parecen ciertas. que me parecen ciertas, la conclusión sea presentada como necesaria. Esta no deberá, sin embargo, ser considerada como absolutamente necesaria, sino solo como pudiendo parecerlo en su relación con los principios establecidos. Es fácil a un hombre decirse a sí mismo interiormente, puesto que hay tanta abundancia de bienes, cuya múltiple necesidad nos es conocida por la experiencia de los sentidos y por la intención del espíritu. ¿Debo yo creer que existe un ser único, por el cual solamente son buenas todas las cosas que son buenas? ¿O hay que pensar que las que son distintas de él son buenas por algún otro?
Es cierto y evidente para todo el que quiere prestar atención que todos los objetos entre los cuales existe una relación de más y menos, o de igualdad, son tales en virtud de una cosa que no es diferente, sino la misma en todos, sin que importa el caso el que ésta se halle en ellos en proporción igual o desigual. Porque todas las cosas que se dicen justas las unas en relación a las otras, que sean más o menos igualmente justas, no pueden ser concebidas como justas más que por la justicia, que no puede ser distinta en los diversos objetos. Por consiguiente, como es cierto que todas las cosas buenas, comparadas entre sí, lo son igual o desigualmente, es menester que sean buenas por algo que se concibe idéntico en todas. Aunque las diversas cosas buenas parecen a veces ser buenas por algo distinto. Porque un caballo, por ejemplo, parece ser bueno por una cosa en cuanto es animoso, y por otra en cuanto es rápido. Porque aunque se diga que es bueno por el valor y por la rapidez, no parece, sin embargo, que la rapidez y el valor sean una misma cosa. Pero si un caballo es bueno porque es valiente y rápido, ¿por qué un ladrón valiente y rápido es malo? Por consiguiente, hay que decir más bien que así como un ladrón osado y rápido en su acción es malo porque es dañino, de igual modo un caballo decidido y rápido es bueno porque es útil. De ordinario, en efecto, no se considera buena una cosa más que por razón de su utilidad, como la salud y lo que la favorece, como la belleza y lo que la fomenta. Pero como lo prueba incontestablemente la razón, ya puesta en evidencia, es también necesario que todo lo que es útil u honesto, si es verdaderamente bueno, sea bueno por aquello precisamente por lo cual es bueno todo lo que lo es. Ahora bien, ¿quién podría dudar que aquello por lo cual es bueno todo lo que es bueno no sea un gran bien? Este bien es bueno por sí mismo, puesto que todo bien viene por él. Síguese que todos los otros bienes proceden de otro que ellos y que él solo es por sí mismo. El bien que viene de otro no es igual al bien que es bueno por sí, ni mayor que él. Solamente, pues, este ser es soberanamente porque es bueno por sí, porque solamente es supremo el que supera de tal modo a los otros, que no tienen ni igual ni superior. Pero lo que es soberanamente bueno es también soberanamente grande. Existe, pues, un ser soberanamente bueno y soberanamente grande, es decir, absolutamente superior a todo lo que existe. Bien. Como ven, es muy claro, pero igual me gustaría que alguien resumiera como algunos de los puntos clave. ¿Cuál es el punto de partida del razonamiento? ¿De qué parte? ¿De qué se parte? Del bien. ¿Del bien? ¿En qué sentido del bien? Un poquito más precisamente. O sea, lo que creo haber entendido es que parte analizando el bien de forma particular para después llegarlo a un ámbito más universal, Sí. ¿En qué sentido particular? que se remite a ejemplos particulares como por ejemplo ver el bien en la belleza. O sea, particular en el sentido que, claro, uno ve el bien en diferentes cosas particulares, ¿no? Todos los hombres desean gozar, pero únicamente de las cosas que juzgan buenas. O sea, nosotros tenemos experiencia de cosas, varias cosas, ¿no? Particulares, diferentes para cada uno, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que cuando las deseamos y las buscamos, todos estamos de acuerdo que las llamamos cosas buenas, ¿no? O sea, en otras palabras, volviendo a nuestro vocabulario de los universales, todos usamos este concepto como universal de bien que le aplicamos a las cosas, ¿no? Y así nos expresamos cuando buscamos todas las cosas que buscamos en la vida. Decimos, esto es bueno, ¿no? Por eso lo quiero porque es bueno. Y entonces es un concepto general, ¿no?, que predicamos de las cosas
particulares, ¿no? Pero es un concepto diferente al universal genérico o específico. ¿Cuáles son? Podríamos decir, hay dos diferencias con respecto a la predicación de los conceptos genéricos o específicos. ¿Cuáles son estas dos diferencias que se podrían deducir de lo que leímos? Bueno, una ya la adelantamos antes cuando introdujimos esto, pero la podríamos repetir. ¿Cuál es la diferencia que mencionamos antes entre conceptos universales, específicos y genéricos y estos conceptos que llamamos trascendentales, como bueno, bello, ser? Eso lo acabamos de decir, ¿no? ¿Se acuerdan? Para hacer un ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de bueno y el concepto de gato y de perro? Que son conceptos específicos. ¿Aló, me escuchan? Que en el caso del gato y el perro serían algo físico. Sí, pero también cuando yo digo que es bueno, me refiero bueno al gato, que es algo físico. O sea, yo predico del gato, predico que es gato y que es bueno. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estas dos predicaciones? Estos dos predicados son diferentes, ¿no? La predicación específica por la cual es gato se predica solo de los gatos. Por eso la llamamos específica, ¿no? Se predica de esa clase de seres. En cambio, la predicación de bueno, si bien yo lo predico del gato, ¿no? Digo, el gato es bueno, pero eso no quita que puede ser bueno también el perro, ¿no? O sea, en otras palabras, la predicación de bueno transciende las especies. Bueno, y ninguna especie es exenta, ninguna especie se exime de esa predicación, ¿no? De todos los seres, ¿no? Se puede predicar que son buenos. Entonces, esa es la primera diferencia, que la predicación específica es propia de una clase de seres, la predicación de bueno es más universal porque es para toda clase de seres, transciende la predicación específica. Pero la otra diferencia que aquí menciona es también que la predicación de de bien en este caso, se da según el más y el menos. Y eso es diferente a la predicación específica, ¿no? Porque cuando yo digo que algo es un gato, digamos, es un gato y punto. No es que sea más o menos gato. En cambio, de un gato yo puedo decir que es más o menos bueno. O sea, la predicación del bien se puede hacer por grados, ¿no? Y eso permite precisamente también hacer una gradación de los seres, ¿no? Tanto dentro de una especie, yo puedo decir que un caballo es mejor que otro, porque es más rápido, más, etcétera. Y también puedo hacer después una gradación entre diferentes especies, es decir, que, por ejemplo, un mono es mejor en algún aspecto que un gato, o viceversa, el gato supera al mono en otro aspecto, o sea, el más y el menos se pueden predicar, o sea, el bien se puede predicar según el más y el menos. Y bueno, pero el punto fundamental, que es el mismo que veíamos cuando hablábamos de los universales de cualquier tipo, es que el universal es idéntico, ¿no? O sea, cuando yo digo que A es un gato, B es un gato, el predicado gato es igual para todos, ¿no? Por eso reenvía a un único universal ante rem, que es el modelo del gato, ¿no? Pero cuando digo bien, pasa algo un poco diferente, o sea, pasa algo igual en el sentido que el concepto de bien es igual, ¿no? Si bien los bienes son diferentes, pero si yo digo que todos son buenos en algún grado, en alguna medida, estoy suponiendo que el concepto como tal de bueno
es uno solo, es idéntico. Y por lo tanto, digamos, últimamente, así como el concepto de gato reenvía como a un único, como llamémoslo, modelo, prototipo de gato, ¿no? Un único universal como ante-REM, en base al cual están hechos todos los gatos, así, en definitiva, no solo todos los gatos, sino que también todos los seres buenos, ¿no? Reenvían a un único prototipo, en definitiva, que es el bien en sí, ¿no? Del cual participan. Pero la diferencia entre el bien en sí, ¿no? y el gato en sí, o el concepto de gato, también a este punto es clara. ¿Cuál es la diferencia? Que es importante para entender este punto. Cuando yo digo concepto de gato, que remite últimamente como a la idea divina de gato, o sea, al modelo, al plan último, la forma que está detrás del gato, es diferente a cuando digo que el concepto de bien reenvía a la forma del bien. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre la forma del gato y la forma del bien? Que el bien es trascendental. Pero también se podría decir, sí, bueno, es trascendental, pero el concepto de bien es trascendental, ¿no? Pero la forma última del bien, ¿qué diferencia ontológica tiene con respecto a la forma del gato? La razón del gato, la ratio, como el proyecto del gato. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la existencia? ¿No? La forma del gato existe y cómo existe, y la forma del bien existe y cómo existe, ¿no? Bueno, la forma del gato existe en un sentido, pero todo lo que discutimos a propósito de los universales, ¿bajo qué modalidad existe? Recuerden lo que leímos ahí en la cuestión 15 de la suma de teología de Tomás. ¿No? Él dice que la forma de los seres, ¿no? De los diferentes seres creados, las raciones, como dice Agustín, raciones eternas, las razones de los seres existen, pero ¿cómo existen? ¿Cuál es su modo de existencia? De manera virtual. Claro, existen de manera virtual como relación, ¿no? Entre la esencia de Dios y la esencia de los seres creados mismos, ¿no? O sea, es una existencia virtual. En cambio, cuando se habla de la forma del bien, esa no puede ser no puede ser una existencia meramente virtual, y por eso le sirve para una demostración existencial, ¿no? O sea, finalmente el resultado es que existe un ser soberanamente bueno y soberanamente grande, superior a todo lo que existe. O sea, existe un bien que es bueno por sí, ¿no? En otras palabras, la predicación de los trascendentales finalmente se refiere, en último término, a un ente del cual ese predicado se predica de un modo propio y estricto, como bien por sí. Precisamente eso se deduce del hecho de que de los entes, en cambio, de la experiencia, si bien el concepto de bien sí se predica, del gato, del perro, del hombre, pero de ninguno de ellos se predica de un modo perfecto y propio. Se predica según el más y el menos. O sea, los seres de la experiencia son más o menos buenos, pero ninguno es perfectamente bueno. Entonces, la predicación del bien como tal es imperfecta a propósito es analógica, digamos, a propósito de los entes de la experiencia, y eso entonces permite pensar que tiene que haber un ser que últimamente es el modelo, ¿no? De todos los seres, del cual este concepto de bien se predica de un modo propio. O sea que hay algo real, en otras palabras, del cual este concepto es el concepto, del cual este concepto es como el referente, ¿no? O en otras palabras, aquí sí sería correcta, ¿no? En cuanto a los trascendentales, sería correcta la postura realista, ¿no? Que nosotros vimos equivocada cuando se trata de, que es equivocada a propósito de los entes
limitados, genéricos y específicos, ¿no? En el sentido de que, claro, no hay algo real. Cuando yo digo gato, finalmente el concepto gato no tiene un gato en sí que sea un ente real, como parece decir Platón, ¿no? Un gato en sí que sea real, sino que el gato en sí no es más que un proyecto, una razón, digamos, algo virtual. En cambio, cuando hablo del bien en sí, ese sí tiene que ser algo real, porque ese en definitiva es el modelo último, el modelo de referencia último del cual todos los seres participan. Y entonces ese sí debe existir realmente, ¿no? Tiene que existir realmente un referente de todos esos entes virtuales que son las razones, ¿no? Bueno, y esa diferencia en el fondo la había intuido ya Platón cuando había planteado una diferencia, en la República plantea una diferencia neta entre la forma del bien, ¿no? Que es la forma trascendente, y en cambio las formas subordinadas, ¿no? Las ideas precisamente genéricas y específicas que él considera sí ideas o formas, pero en un nivel netamente diferente, ¿no? El verdadero ser, el verdadero bien, ¿no? El bien en sí, existe de un modo diferente a como existen las otras ideas. No sé si se entiende algo. ¿Se entiende? A mí me quedó una duda. Sí, dime. El hecho de que el bien sea un concepto trascendental, es decir, que se pueda predicar de múltiples especies o de individuos y que a su vez también se pueda hacer por grado, es una prueba de que el concepto de bien debe remitir a una idea de bien superior. Claro, claro. O sea, es una prueba de que el referente último no es un ser que cumple perfectamente con digamos, la perfección de ese concepto de bien. O sea, en otras palabras, el concepto de bien como tal implica un concepto de perfección, de bien perfecto, y en base al cual medimos después como las diferentes perfecciones limitadas de los entes de la experiencia, ¿no? Pero esta idea de bien perfecto supone que últimamente no haya un referente real en base al cual el bien de los entes limitados de algún modo se mide, ¿no? O sea, se mide en cuanto es más o menos bueno, significa que entonces tiene que haber últimamente un modelo real, ¿no? Que permite clasificar los bienes en mayores y menores y llamarlos todos buenos, ¿no? No puede ser, o sea, los universales específicos y genéricos pueden ser entes virtuales, pero los entes virtuales pueden y deben, o sea, se puede demostrar, ¿no? Que deben ser entes virtuales, pero finalmente esta clasificación hecha con entes virtuales últimamente tiene que remitir a un modelo real, ¿no? Sin el cual, como toda esta escala no tendría significado, ¿no? No podría ser un concepto de bien referido a un ente bueno que exista solo virtualmente, porque entonces existir, digamos, el ente virtual puede existir por cuanto últimamente depende de un ente real, no es pensable que exista por sí solo. Si todas las ideas, todas, incluyendo la de ser y bien, fueran puros entes virtuales, este mundo de entes virtuales no podría existir, ¿no? Precisamente porque el ser virtual es dependiente, en definitiva, de que alguien lo piense, ¿no? Desde que este ser bueno, que es bueno por sí, piense esa relación, ¿no? Entre su propia esencia perfecta y las esencias limitadas de las cosas. Pero últimamente los entes virtuales necesitan ese, digamos, ente real en el cual fundarse ontológicamente. No sé si me explico. Sí, profe, qué claro, gracias. O sea, en el fondo, dicho también de otra manera más, queda en pie, ¿no?, la demostración platónica de que existe el mundo de las ideas, ¿no? Pero en este mundo de las ideas hay que hacer esta distinción entre ideas que son virtuales, ¿no?, que son entonces modelos inteligibles de los entes reales,
y el modelo último, en el cual toda esta construcción está, digamos, ontológicamente fundada, ¿no? No podría ser una construcción únicamente hecha por entes virtuales. Ese es el punto. En la cima de la pirámide, ¿no? Tiene que estar un ente real, ¿no? Porque el ente, repito, no puede ser meramente virtual. Por eso, repito, que ya Platón había intuido eso y por eso le había dado un rango, ¿no? Un rango diferente a la forma del bien. Ella es lo que le da, como dice ahí en la República, ¿no? Le da a los seres la existencia, ¿no? Real y a los seres y a las ideas su existencia en cuanto a ideas. O sea, últimamente las ideas también tienen un grado de existencia y estas, digamos, aunque sea virtual, y esta existencia virtual tiene que ser últimamente fundada en una existencia real, porque la existencia virtual no puede fundarse sobre sí misma. Oh, bueno, y esto después lo vuelve a explicar en el 2, así que alcancemos, sí, todavía tenemos unos minutos. Leamos también el 2, que un poco reafirma lo mismo. ¿Quién sigue? Yo lo puedo leer. Ya. Del mismo tema. Como hemos encontrado que hay un ser soberanamente bueno, considerando que todos los objetos buenos son tales por un ser que es bueno de por sí, del mismo modo hay que concluir necesariamente que hay un ser soberanamente grande. Si se considera que todo lo que es grande lo es por un ser que es grande por sí mismo, grande, digo, no por la extensión como un cuerpo, sino tal, que cuanto más grande es, más digno y más bueno es, como la sabiduría, y puesto que no se puede hablar, y puesto que no puede haber nada soberanamente grande, más que lo que es soberanamente bueno, es necesario que haya un ser a la vez soberanamente grande y soberanamente bueno, es decir, absolutamente superior a todo lo que existe. Y sigue con el 3. Que hay una naturaleza por la cual es todo lo que es, que esta naturaleza subsiste por sí misma y es absolutamente superior a todo lo que existe. Finalmente, no solo todo lo que es bueno y grande lo es en virtud de una sola y misma cosa, sino que también todo lo que existe parece existir en virtud de un solo y mismo ser, porque todo lo que existe viene de algo o de la nada, pero la nada no puede recibir el ser de la nada, porque ni siquiera se puede imaginar que haya algo sin causa. Luego, lo que existe no tiene el ser más que en virtud de otra cosa. Así las cosas, o la causa de lo que existe, es única o hay varias. Si hay varias, o conviene en un principio común que las ha dado el ser, o existen cada una de por sí, o se han creado mutuamente. Ahora bien, si provienen de un mismo principio, ya no tienen un origen múltiple, sino único. Si existen cada una por sí misma, hay que suponer la existencia de una fuerza o una naturaleza a la que es propio existir por sí, y de la que tienen su prerrogativa de existir por sí misma. Pero entonces es indudable que existen por aquel mismo y solo del cual tienen la propiedad de existir por sí mismas. Pero entonces es indudable. Es pues. Perdón. Es pues más acertado decir que existen todas por razón de este principio único, más que por razón de varios de los cuales por ningún concepto podrían existir sin él. En cuanto a una existencia por mutua comunicación, no hay ningún principio que permita admitirlos, porque sería contradictorio que una cosa recibiese el ser de aquella a la cual ella se lo da, y las relaciones mismas no se crean así mutuamente. El esclavo y el amo son ciertamente tales relativamente el uno al otro, pero los hombres a los cuales aplicamos esta calificación diversas y relativas no existen ni uno ni otro en virtud de una creación mutua, y estas relaciones mismas que reinan entre ellos no están producidas por su acción recíproca, porque no existe más que por la naturaleza de los sujetos entre los cuales les concebimos. Por tanto, desde el momento en que la verdad no permite admitir que la causa de todas las cosas es múltiple, es necesario que esta causa sea única, y puesto que todo lo que existe no existe más que en virtud de una causa única, es necesario que esta causa única exista por sí misma. Todo lo demás tiene su origen de otro, solamente ella existe por sí misma, pero todo lo que existe por otro es menor que la causa que ha producido todos los seres y que existe por sí misma. Por lo cual,
Lo que existe por sí mismo es mayor que todo lo demás. Hay, pues, un principio superior y único a todo lo que existe. Ahora bien, aquel que es superior a todas las cosas, el que comunica el ser, la bondad y la grandeza a todo lo que es bueno y grande, este es forzosamente, soberanamente bueno, grande y superior a lo que existe. Existe pues algún ser que, bien sea llamado esencia, substancia o naturaleza, es perfectamente bueno y grande, es, en fin, superior a todo. Bien, entonces esto es como un desarrollo del mismo razonamiento, solo que en vez del concepto de bien, aquí va directamente al concepto, digamos, último, que es el concepto de ser, ¿no? Todo lo que existe, así como cuando tenemos experiencias de las cosas las llamamos buenas, cuando las buscamos, así también todas las cosas que experimentamos las llamamos seres, ¿no? O sea, predicamos el ser de cada cosa que experimentamos. Y entonces también este universal ser, tal como el universal bien, tiene que ser igual, el mismo en todas las cosas, aun cuando algunas son más que otras, ¿no? Se puede establecer una gradación del ser porque tienen características que pueden ser ¿no? estudiadas en una gradación. Algunos seres tienen, por ejemplo, solo como explica Agustín, algunos seres tienen solamente el existir como tal, solamente existen, pero no tienen vida. ¿No? Hay otros seres que además de tener el puro ser, tienen la vida, otros que tienen la inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, se puede establecer una gradación del ser, pero finalmente el ser no es común a todas ellas. Y entonces de eso se deduce también, del mismo modo, que tiene que haber entonces una única causa de la cual todos los seres participan, ¿no? Entonces todos los seres participan del ser, que es el ser por sí, el ser por sí, ¿no? Que tiene que coincidir entonces, no es algo como pensaban al menos una parte de la tradición platónica diferente al bien en sí y en otro nivel. Por ejemplo, en Plotino se da esa escala, ¿no? El bien en sí es superior al ser, porque el ser él se lo atribuye al nous, ¿no? Pero con un razonamiento más riguroso se puede ver que en realidad no, bien y ser están en el mismo nivel, ¿no? Porque todos dependen de un único universal que se puede ver bajo diferentes respectos. Se puede llamar ser en general y después se puede llamar bueno, bello, según diferentes ángulos del cual lo miramos, ¿no? Bueno porque, digamos, lo consideramos en relación a la utilidad que tiene, bello lo consideramos en relación a lo que nos gusta, a lo que nos atrae, etcétera, pero finalmente todo eso es siempre un respecto del único universal supremo que es el del ser. Y entonces a este único universal, se dan cuenta, tiene que corresponder, entonces finalmente un único ente real que tiene el ser por sí, ¿no? Y eso, bueno, en definitiva, es una consecuencia del principio de causalidad, ¿no? Antes de cada ser que no es por sí mismo, tiene que haber entonces una causa, y esta causa última sí tiene que ser por sí misma, tiene que ser el ser por sí, del cual depende el ser causado, el ser por otro. Una última nota, pero importante, cuando se dice que este principio, este ser supremo, es superior a todo lo que existe, se entiende superior en un sentido absoluto, o sea, es absolutamente superior, ¿no? O sea, no es, en otras palabras, simplemente un peldaño más en una escala. No hay una única escala del cual el bien en sí, el ser en sí, sería como el último peldaño de una escala continua, ¿no? Claramente hay un corte ontológico. La escala de bienes es la escala de los bienes finitos, que se pueden medir en base a un metro, que es el concepto de ser o de bien que hay en nosotros. En cambio, el bien en sí trasciende esa escala, porque es algo que absolutamente es, digamos, ontológicamente superior y diferente, porque es aquello que tiene del cual el ser se predica de un modo diferente, se predica de él el ser de un modo absoluto, mientras que de los entes finitos se predica el ser, pero de un modo causado, relativo, finito, ¿no? Entonces, eh, por eso este ser se le llama después ser trascendente, porque se predican de él estos conceptos trascendentales, ¿no? De un modo absolutamente diferente, ontológicamente diferente.
Em, No vamos a leer más porque ya estamos en la hora, pero no sé si hay más preguntas. Podemos todavía responder alguna pregunta. Esto es difícil, o sea, perdón, es fácil de decirlo. Estas cosas son fáciles de decir, cortas, pero difíciles de entender. Así que cualquier duda, cualquier objeción, cualquier reflexión que tengan, es bueno que la expresen, ¿eh? ¿Dudas? ¿Me escuchan? Sí, sí, profesor, escuchamos. Yo por lo menos no tengo ninguna duda. ¿No? ¿Ninguna duda? Sí, yo tampoco, profe. ¿Tampoco? ¿Alguien podría en 1 minuto y medio resumir aquí el concepto principal? El concepto principal podría ser la idea de bien con la que parte la investigación, que es Anselmo. Sí. ¿Cómo podrías resumir de nuevo la demostración? Esta demostración que él da de la existencia de Dios en estas páginas. Haciendo como los pasos, como paso 1, paso 2. Partiendo de la idea de bien, Anselmo entiende que cuando predicamos el bien se hace de manera trascendental, o sea que es un concepto que se puede hacer para todas las especies o para cualquier individuo particular, y que a su vez también se puede ver por grados. Por ejemplo, decir que un gato es más bueno que otro. Estas pruebas o estas, entre comillas, premisas pueden dar cuenta de que el bien tiene algo a lo que copia o se puede remitir a una idea más perfecta de sí misma, que es la que tomaría como paradigma en una teoría platónica, por así decirlo. Sí, claro, ayuda que uses las palabras, aunque no lo están en Anselmo, ayuda que uses las palabras que después se desarrollarán en la filosofía medieval, que distinguen el ser real, no del ser virtual. O sea, que tiene que existir últimamente una sustancia, no usar este vocabulario de la sustancia ayuda para distinguir el ser real del ser virtual, ¿no? Que los conceptos genéricos y específicos tienen como referente un ser virtual, no, la forma del gato, la forma del perro, pero que en cambio el concepto del bien, no, últimamente tiene que tener como referente una sustancia buena, ¿no? Un ser sustancial, que es el origen, en definitiva, la causa real, ¿no? Es la distinción, si tú quieres, podría decirlo así, la distinción entre la causa real y la causa virtual. Yo digo, puedo decir, haciendo la analogía humana, ¿no? Que una mesa es causada por el carpintero por medio de la idea de mesa, ¿no? Tengo una causa virtual que es la idea de mesa. Entonces puedo decir, la mesa es causada por la idea de mesa, pero la idea de mesa es una cosa meramente virtual. Últimamente detrás hay que suponer la existencia del carpintero, ¿no? Que él mediante esa idea de mesa, le da existencia, ¿no? El carpintero, que es alguien existente, ¿no? Le da existencia a la mesa mediante esa idea que tiene en la cabeza. La idea que tiene en la cabeza es fundamental para que pueda hacer la mesa, ¿no? Pero también, y más fundamental, es que el carpintero sea un carpintero real, sea un ser real, una persona real, que efectivamente hace la mesa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el carpintero y Dios? Bueno, te lo dejo para que lo digas tú. Claro, el carpintero hace la mesa mediante la idea de mesa. Dios, podríamos decir, hace cualquier cosa, pongamos el mundo, hace el mundo por medio de la idea del mundo, ¿no? Pero la diferencia entre el carpintero y Dios, ¿cuál es? En cuanto a la forma última que es Dios. ¿Podría ser que el carpintero es una causa causada, mientras que Dios no? Sí, y además de eso, claro, es una causa incausada. Claro, Dios es la causa incausada,
Pero además él es como, desde el punto de vista de la forma que él es, la forma de Dios, o si prefieres, la forma del bien, la forma del ser. Claro, él no solo es la causa eficiente, como el carpintero que efectivamente hace la mesa, sino que él es también la forma última, no el modelo último. No, cuando el carpintero hace la mesa, él no es él mismo la forma última de la mesa, ¿no? Él, claro, es un agente que tiene su propia bondad, su propia inteligencia, pero no es la forma última, ¿no? En cambio, lo que caracteriza a Dios es ser la forma última, el modelo último, del cual todos los seres son como imitaciones, ¿no? Entonces él, claro, es al mismo tiempo causa eficiente y causa formal, ¿no? Porque él, claro, piensa la idea del mundo, la idea de hombre, la idea de perro, etcétera, piensa todas las ideas, pero además él es la forma última del bien en base al cual todas las cosas buenas están, diríamos, imitadas, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia a tener presente cuando se hace la analogía de Dios como un demiurgo, como un artesano, como un carpintero. Bien. Bien, vamos a dejarlo aquí entonces porque ustedes tienen clase. Y mañana vamos a seguir con esto mismo. Vamos a seguir con estos primeros capítulos del Monologion. Espero poder rescatar esta grabación que ahora me la puso en otra parte, pero Dropbox ahí debería poderla rescatar. Bien, un gusto entonces. Nos veremos mañana por aquí. No sé con qué plataforma, pero de alguna forma. Ya, profe. Nos vemos mañana. Está bien, Muchas profe. gracias. que esté bien. Bien, Chao, profe. chao.